Bien, como primer método de este proyecto tenemos el método de Gauss-Seidel. El ejemplo que tenemos es el siguiente. Resolver el siguiente sistema de ecuaciones por el método de Gauss-Seidel utilizando el error de 0,01%. Las ecuaciones que tenemos en el ejemplo son estas que podemos observar por acá. Como primer paso para resolverlo tenemos que ordenar nuestra ecuación, dado que los valores máximos queden en una línea perpendicular. En este caso 3 el primero, 7 en el segundo de la segunda columna y 10 tercero en la tercera fila. Como siguiente paso despejamos cada una de las variables sobre la diagonal. En x1 obtenemos 2,7167, en x2 obtenemos menos 2,7285 y en x3 obtenemos 7,13. Como siguiente paso debemos de suponer que x2 y x3 son igual a 0. Lo suponemos debido a que al inicio del enunciado del ejercicio no nos daban los valores iniciales. Tomando en cuenta que estos dos valores son 0, calculamos x1, que x1 nos da 2,6167 como en el ejemplo. El valor anterior junto con x3 podemos obtener x2, que en esta ocasión nos da menos 2,7945. La primera iteración se completa sustituyendo los valores de x1 y x2 y calculándolos obtenemos el valor de x3. En este caso es 7,0039. En la segunda iteración se repite el mismo procedimiento como podemos observar en esta imagen. Los valores que obtenemos son 2,990, menos 2,499 y 7. Comparando los valores calculados entre la primera y la segunda iteración obtenemos que en el primero hay una diferencia de 0,377, en el segundo una diferencia de 0,294, en el tercero una diferencia de 0,005. Como podemos observar, la condición no se cumplió, que era el inicio. Debemos realizar otra iteración. Realizando una nueva iteración podemos obtener estos valores. Comparando los valores obtenidos con los nuevos, podemos observar que la condición todavía no se cumple. Así que realizamos otra iteración. En este caso, la iteración número 3 fue necesaria para poder completar el ejercicio. Como podemos observar, los resultados obtenidos son de que x1 es igual a 3, x2 es igual a menos 2,5 y x3 es igual a 7. Como siguiente método tenemos el ajuste de curvas por interpolación lineal de polinomios. Para este ejercicio debemos suponer que tenemos los siguientes puntos: x1 y 3,8. Como primer paso debemos calcular la pendiente. En este caso la fórmula general es y2 menos y1 partido x2 menos x1. Sustituyendo nuestros valores obtenemos 8 menos 2 partido 3 menos 1, obtenemos como resultado el número 3. Nuestro siguiente paso es calcular el intercepto. Podemos usar la ecuación de la recta, que es y igual a ax más b, y uno de los puntos para despejar b tomamos el primer punto, que es 1,2. Sustituyendo obtenemos que 2 es igual a 3 por 1 más b. Despejando obtenemos que b es igual a 2 menos 3, que esto nos da resultado como número 1. Como siguiente paso tenemos la ecuación de la recta. La ecuación de la recta que conecta los puntos es y igual a 3x menos 1. Como siguiente paso debemos estimar nuestros valores. Por ejemplo, si queremos el valor de y cuando x es igual a 2, despejamos y es igual a 3 por 2 menos 1, que nos da como resultado el número 5. Entonces el valor estimado de y cuando x es igual a 2 es 5. En este caso la interpolación lineal ha estimado que cuando x es 2, y es 5, que es un valor intermedio entre los puntos conocidos 1,2 y 3,8. Esta técnica es útil para aproximar valores desconocidos entre los puntos de datos, siempre y cuando la relación entre los datos sea relativamente lineal. Bien, ahora continuamos con el tercer método de este trabajo, el cual es el método de Newton-Raphson para máximos y mínimos.
Como podemos ver, para calcular el punto de x y más 1, calculamos primero la ecuación de la recta tangente. Sabemos que tiene pendiente, que la pendiente es la derivada de x y. Por lo tanto, la ecuación de la recta tangente es y menos f sub i igual a la derivada de x sub i por x menos x sub i, y hacemos 0. Despejando esta ecuación obtenemos que x es igual a x sub i menos f de x sub i partido la derivada de x sub i, que es la fórmula iterativa de Newton-Raphson para calcular la siguiente aproximación. Ejercicio. Como podemos ver, el ejercicio de este tema es Euler a la menos x menos el logaritmo natural de x con x sub 0 y hasta que el error sea menor al 1%. Como observamos anteriormente, primero derivamos la función original que nos dieron. Nos queda de la siguiente forma: menos Euler menos x menos 1 partido x. De aquí tenemos que realizar la fórmula anteriormente vista, que es esta, de x sub i menos f de x sub i partido la derivada de x sub i. Sustituyendo los valores obtenemos que nos queda de x2 más Euler a la menos x sub i menos el logaritmo natural de x sub i partido Euler a la menos x más 1 partido x sub i. Comenzamos con x sub 0 es igual a 1 y obtenemos que el resultado es 1,2689. El error de esta iteración es de el x nuevo obtenido, que es 1,2689 menos 1 partido 1,2689 por 100. Como podemos ver, el resultado es 21,19%. Realizamos este proceso nuevamente en las iteraciones siguientes hasta que se cumpla la función original que nos dieron, que era que el error debe ser menor al 1%. Realizada esta tabla obtenemos los valores en las 4 iteraciones que realizamos. La número 1, que fue 1,2689 con un error de 21,19%. La segunda iteración fue de 1,3091 con un error del 3,06%. Y la tercera, que es de 1,3097 con un error del 0,052%. Observe que cuando el método de Newton-Raphson converge a la raíz, lo hace de una forma muy rápida, y de hecho observemos que el error aproximado disminuye a pasos gigantescos en cada paso del proceso. Como siguiente método tenemos el ajuste de curvas por interpolación lineal de polinomios. Para este ejercicio debemos suponer que tenemos los siguientes puntos: x1 y 3,8. Como primer paso debemos calcular la pendiente. En este caso, la fórmula general es y2 menos y1 partido x2 menos x1. Sustituyendo nuestros valores obtenemos 8 menos 2 partido 3 menos 1. Obtenemos como resultado el número 3. Nuestro siguiente paso es calcular el intercepto. Podemos usar la ecuación de la recta, que es y igual a ax más b. Y uno de los puntos para despejar b, tomamos el primer punto, que es 1,2. Sustituyendo obtenemos que 2 es igual a 3 por 1 más b. Despejando obtenemos que b es igual a 2 menos 3, que esto nos da resultado como número 1. Como siguiente paso tenemos la ecuación de la recta. La ecuación de la recta que conecta los puntos es y igual a 3x menos 1. Como siguiente paso debemos estimar nuestros valores. Por ejemplo, si queremos el valor de y cuando x es igual a 2, despejamos y es igual a 3 por 2 menos 1, que nos da como resultado el número 5. Entonces el valor estimado de y cuando x es igual a 2 es 5. En este caso, la interpolación lineal ha estimado que cuando x es 2, y es 5, que es un valor intermedio entre los puntos conocidos 1,2 y 3,8. Esta técnica es útil para aproximar valores desconocidos entre los puntos de datos, siempre y cuando la relación entre los datos sea relativamente lineal. Como siguiente método a explicar tenemos el método de la interpolación cuadrática. Para el ejemplo dice, se le proporcionan 3 puntos de datos, 1,3, 2,8 y 3,15,
con x inicial de 2.5. Para resolver este problema en este método de interpolación cuadrática, debemos utilizar la fórmula de interpolación cuadrática que dice que y es igual a y sub 0 por el logaritmo natural de 0 de x más y sub 1 por el logaritmo natural de 1 de x más y2 por el logaritmo natural de x. Los puntos que obtenemos en este ejercicio son de x0 y y0 es igual a 1,3. X sub 1 y y sub 1 es igual a 2,8. X sub 2 y y sub 2 es igual a 3,15. Lo primero, para resolver este ejercicio debemos calcular el polinomio de base de Lagrange, que dice que el logaritmo natural de 0 es igual a x menos x sub 1 por x menos x sub 2 partido x sub 0 menos x sub 1 por x sub 0 menos x sub 2. Sustituyendo obtenemos que 2,5 menos 2 por 2,5 menos 3 partido 1 menos 2 por 1 menos 3 obtenemos como resultado 0,125. Hacemos las iteraciones necesarias, que son 3. Como empezamos desde 0, llegamos hasta el número 2, que obtenemos este valor de menos 0,75 y 0,75. Ahora utilizamos la fórmula de y es igual a y sub 0 por logaritmos por L sub 0 de x más y sub 1 por L sub 1 de x más y sub 2 por L sub 2 de x. Sustituyendo los valores obtenemos que y es igual a 3 por 0.25 más 8 por menos 0.75 más 15 por 0.75. Y es igual a 5,625. Entonces el valor estimado de la función en x es igual de x 2,5 es igual a 5,625. Prosiguiendo con el siguiente y último tema de este proyecto, tenemos la interpolación de Newton por medias divididas. Para este ejercicio de este tema tenemos un ejercicio un poco más elaborado teóricamente hablando, que dice: un laboratorio farmacéutico está estudiando los efectos de un medicamento en el cuerpo humano a lo largo del tiempo. Para ello se ha medido la concentración del medicamento en sangre en diferentes momentos después de su administración inicial a 50 pacientes diferentes. Como podemos ver en esta tabla, obtenemos los resultados obtenidos del tiempo, la concentración y la frecuencia cardíaca. Dice: encuentra el polinomio interpolado de Lagrange que describe la concentración del medicamento en función del tiempo usando la tabla de diferencias divididas de Newton. Para la solución de este ejercicio debemos crear la tabla de diferencias para las 4 muestras ofrecidas de la concentración en sangre del medicamento. Como son 4 iteraciones y empezamos desde el número 0, llegamos a la iteración número 3. La tabla nos dice que f sub 0 es igual a 50, f de 1 es igual a 35, f de 3 es igual a 20 y f de 4 es igual a 5. Los intervalos de 0,1 es igual a menos 15, de 1,3 es igual a menos 7.5 y de f,3,4 es igual a menos 15. De f0,1,3 nos da como resultado 2,5. De f1,3,4 nos da como resultado menos 2.5. Y por último, la función evaluada en 0,1,3,4 nos da como resultado menos 1.25. La fórmula del polinomio interpolador de Newton para 4 muestras de grado 3 será esta que vemos por acá. Sustituyendo los valores obtenemos que la función de x es igual a 50 menos 15 más 2.5 por x menos 1 menos 1,25 x por x menos 1 por x menos 3.